Hola, ¿qué tal amigos? Tras la propuesta de reforma fiscal que anunció el gobierno, el presidente del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, dijo que el gobierno de Luis Abinader es un fracaso y quiere que el pueblo dominicano lo pague con su sudor y su trabajo. El exmandatario explicó que la reforma fiscal que impulsa el gobierno no se trata de una reforma modernizadora del fisco, sino un bombazo debido a que el 50% no va a impactar las demandas de la población, el 20% de los recursos irían a la recapitalización del Banco Central y el 32% tendría su impacto en un periodo mínimo de 3 años, no de manera inmediata. Fernández argumentó que en tan solo 4 años el Partido Revolucionario Moderno PRM y Luis Abinader han gastado desde agosto del 2020 hasta agosto de 2024 más de 5.000 millones de pesos. Es una locura. Ha recibido en tan solo 4 años unos 5.231.500.000 pesos, el doble de lo que nosotros recibimos en 12 años. Ahora, ¿qué ha hecho con eso? ¿Qué ha hecho con los recursos recibidos? Vamos a escuchar todo lo que dijo el expresidente en contra de la reforma fiscal propuesta por el mandatario Luis Abinader. Escuchemos. Lo primero es que nosotros, en la campaña y previo a la campaña, siempre habíamos sostenido que conforme a la Ley de Desarrollo de la República Dominicana 2030, se planteaba la necesidad de impulsar una reforma fiscal integral basada en la progresividad. De manera que la Fuerza del Pueblo ha sido consistente en reconocer la necesidad de una reforma, pero de conformidad como lo establece la Ley de Desarrollo Nacional Sostenible, la Ley 112. Y el problema que encontramos con la reforma presentada por el gobierno es que es una reforma regresiva. Al revés de que sea progresiva, como lo dice la ley, esta reforma es regresiva. ¿Por qué es regresiva? Porque la mayor parte de los impuestos provendrán del impuesto al valor agregado IVA, que es un cambio al ITEVIS. El ITEVIS era gravar aquellos bienes que habían experimentado alguna transformación. Ahora no, ahora es el producto en sí. IVA, cuando se puso en México, allá dijeron, ¿qué quiere decir IVA? Imposible vivir aquí. Eso es lo que quiere decir IVA, imposible vivir aquí. Y además, el impuesto selectivo al consumo, lo que equivale, como decimos aquí, todo eso equivaldría a más de 88.000 millones de pesos, lo que representa el 72% de los ingresos estimados a la propuesta de la reforma fiscal. El 72%, por consiguiente, de esos ingresos corresponden a una visión regresiva de la reforma tributaria. Y eso va a afectar fundamentalmente a los sectores más pobres y a la clase media de la República Dominicana. Le sigue a todo esto el impuesto sobre la renta para personas jurídicas. Eso afectaría más de 22.000 millones de pesos, equivalente a un 18.1%. Y además, el impuesto sobre la renta a las personas físicas, a nosotros, a cada uno de nosotros. Y eso por un monto de más de 5.000 millones y sería el 4.3%. Los impuestos a la propiedad inmobiliaria sumarían casi 7.000 millones y eso equivaldría al 5.5%. De manera que cuando uno mira impuestos sobre la renta, el IVA, ¿verdad?, el IPI, a las personas físicas, a las personas jurídicas, es todo lo contrario de lo que se concibió en la Ley de Desarrollo. Es una visión regresiva que va a afectar, ¿verdad?, a la población. Ahora, vamos a ver cómo ha sido el incremento histórico del presupuesto general del Estado, porque esto no va a dar los ingresos, lo que los gobiernos han recibido en ingresos y por consiguiente, qué necesidad se tiene del modelo de reforma que presenta el gobierno. Vamos a verlo en gráfica. 1996, o si quieren, el 2009. Teníamos el 96, pero se veía tan poco que decidimos eliminarlo. Tomando el 2009, estando nosotros en el gobierno, no llegaba escasamente a 100.000 millones. Ya en el 2012, 400.000. Llegamos al 2016, se acercaba a 700.000 tal vez.
2020 estaba llegando a 900.000. Llega la pandemia y con la pandemia disminuyó en el 2021 a cerca de 850.000. Pero a partir del 22 vamos subiendo y fíjese el año, la proyección en el presupuesto que se va a conocer en el Congreso, la proyección para el 2025 es que pasamos de 1 millón, de 1 trillón, o como dicen aquí, 1 billón. Pues les explico ahora uno u otro concepto. Ya desde el año 2023 pasamos del billón. Se repitió en el 24 y ya ahora aquí pasamos del billón 500.000. Bueno, digo billón o trillón. En todo caso, lo que estoy hablando es de 1 millón de millones. 1 millón de millones. ¿Y qué ocurre? Que este gobierno de Luis Abinader y el PRM ha manejado en 4 años 5 millones de pesos. 5 millones, ya yo no sé ni cómo decirlo, 5 millones de millones, 231.500.000 millones de pesos. Es decir, es una locura. Ha recibido en tan solo 4 años el doble de lo que nosotros recibimos en 12 años. Ahora, ¿qué ha hecho con eso? A pesar de haber recibido el doble en 4 años de lo que nosotros recibimos en 12, la pregunta es, ¿qué ha hecho con eso? Y vamos a ver dónde es que está el problema. ¿Qué han hecho, pues, el PRM y Luis Abinader con los recursos recibidos? Bueno, aquí entonces ahora viene el tema del gasto público, ¿verdad? Entre el 2019 y el 2024, el gasto público experimentó un incremento de más de 674.000 millones de pesos. Es decir, lo incrementó en un 90.6%. Ahora, ¿cuál es la composición de ese gasto y la velocidad con que ha ocurrido? Esto es lo preocupante, porque ha habido un incremento en gastos corrientes. Los gastos corrientes han crecido de manera desproporcionada en comparación a los gastos de capital. El gasto corriente ha aumentado de manera constante y significativa por pago de nómina, es decir, pago de salarios, aumentando los subsidios al sector eléctrico y el pago de intereses por la deuda. Esos son los 3 componentes. O sea, ¿cómo ha aumentado? En un 90% el gasto en pago de salarios, por un lado, en pago del subsidio al sector eléctrico y los intereses de la deuda. Por el contrario, el gasto de capital, que es lo que se invierte en infraestructuras, en puentes, carreteras, etcétera, eso ha sido el más bajo en 72 años. El incremento en el déficit financiero de las empresas de distribución de electricidad, de las EDES. Cuando ellos llegaron al gobierno en el 2020, las pérdidas de las EDES eran equivalentes a un 27%. Las pérdidas actualmente equivalen a un 42%. De manera que este gobierno ha fracasado completamente en su política de energía, porque aumentar las pérdidas va a significar un aumento del subsidio. Vamos a ver. A pesar del aumento de la tarifa eléctrica, la han aumentado como 4 veces, debido al aumento de las pérdidas, el déficit financiero en el sector eléctrico incrementó significativamente, pasando de 697 millones de dólares en el año 2020 a 1.300, casi 1.400 millones de dólares en el 2023. Es decir, casi duplican el subsidio al sector eléctrico, lo que da una idea de la dimensión del fracaso que este gobierno ha tenido en materia de electricidad, ¿verdad? Aumentando el subsidio. Ahora, ese es un gasto que va a donde, a la nada, es echándolo a la basura, pero a su incompetencia, debido a su incompetencia, y a pesar de haber subido la tarifa a los consumidores. El gasto en publicidad, se ha hablado tanto del gasto en publicidad, aumentó en 56.6%, lo que representó un aumento de 3.643 millones de pesos en el periodo de gobierno del PRM. Ahora aumenta los salarios
pero también aumenta el número de empleados públicos. ¿Cuánto ha sido? El gobierno del PRM ha agregado durante el primer periodo de gobierno 97.791 empleados. En 4 años ha aumentado casi 100.000 empleados nuevos en la nómina. Y eso representa un incremento de 15.14% para un total. Ahora hay en la nómina pública casi 734.000 empleados públicos, con casi 100.000 que le agrega el PRM. Eso está en la nómina pública y es el mayor número de empleados públicos registrados en toda la historia de la República Dominicana. Entonces, ¿qué pasa con la nómina? La nómina pública creció, solamente el crecimiento, creció en 135.258 millones de pesos, o sea, creció un 66%. Ahora, esos 135.000 millones en que ha crecido la nómina está por encima de la meta de recaudación que aspira a esta reforma fiscal, que son 122.000. No sé si ustedes se dan cuenta de la magnitud de lo que estamos diciendo. O sea, solamente en el crecimiento de la nómina hay más dinero que lo que se aspira con la reforma fiscal. Ahora, hay 5 instituciones claves del gobierno que son las que se han llevado la mayoría de esos recursos. Son el Ministerio de Administración Pública. Ese ha aumentado en un 186%. Es el que tiene que reformar y es el que ha aumentado más. El Ministerio de Energía y Minas, la del fracaso, es aumentado en 139%. El Ministerio de Interior y Policía, 120%, y no ha resuelto el tema de la criminalidad en República Dominicana. Está el tema de la Presidencia de la República con un 117% y el Ministerio de Defensa un 108%. Es decir, 5 instituciones han tenido un crecimiento por encima del 6% en el gasto público. Y el que más es precisamente el Ministerio de Administración Pública, por eso decimos que hay que reformar al reformador, porque es el que tiene mayor problema. El ministerio que presuntamente llevaría a cabo la segunda ola de reforma institucional y modernización del Estado, con fusiones y eliminación de instituciones, es el que exhibe el mayor incremento de 186% en remuneraciones y contribuciones. Llama la atención el aumento de 645% en las remuneraciones al personal temporal. Entonces, ¿qué están hablando? Que vamos a tomar el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y vamos a fusionarlas. Pero los empleados no bajan, todo va a seguir igual. Entonces, ¿cuál es el motivo de fusionar eso? ¿A qué se debe? Para citar un caso. Que si van a sacar al Instituto Agrario y lo van a fusionar con el Ministerio de Agricultura, pero van a seguir los mismos empleados y el Instituto Agrario va a seguir haciendo lo mismo. Entonces, ¿cuál es el sentido? Es una forma como de ocultar una presunta reforma que en la práctica no existe porque los gastos van a seguir siendo los mismos, ¿no? Y no se garantice mayor eficacia porque eso se integre o se fusione. Desde el año 2020, por primera vez en la historia, endeudarnos de manera persistente para cubrir gastos corrientes. Generalmente los gobiernos se endeudan para gastos de capital, quiero realizar obras. Estos no. El PRM incrementa la deuda para seguir pagando salario y publicidad y todo el despilfarro en que incurre. Esta mala práctica se mantiene en el presupuesto del 2024, el cual prevé un déficit de 0.6%. Como al gobierno le gusta decir sin precedentes en la historia, nunca antes había ocurrido, aquí yo creo que en efecto en 4 años el PRM, sin precedentes en la historia, aumentó la deuda externa por encima de lo ocurrido en 42 años. Desde el 1970 al 2012, ¿verdad? Se pasó de una deuda que llegó a los 25.000 millones en 70 años, ¿verdad? Mientras que en 4 años el PRM logra lo que se había necesitado 72 años para lograr, 42 años, ¿verdad? Se me quedó a los 72 años de la inversión pública, del gasto de capital.
Aquí son 42 años. O sea, imagínense, en 4 años yo logro lo que necesitó 42 años. Pero al mismo tiempo en que han logrado los mayores niveles de ingresos en toda la historia de la República. 5 millones de millones. Lo que estamos poniendo en evidencia es la ineficacia que ha tenido este gobierno. Este gobierno es un total fracaso para la República Dominicana. Y ahora su fracaso quiere que el pueblo dominicano lo pague. Y lo pague con su sudor, y lo pague con su trabajo, ¿no? Ahora, la mayor parte de la deuda contraída se destinó al gasto corriente del gobierno, ¿no? Por irresponsabilidad del PRM, entre todos los dominicanos pagamos 236.800 millones de pesos por concepto de intereses de la deuda. Solamente por intereses de la deuda se ha pagado 236.800 millones de pesos en este gobierno. Por eso nosotros le llamamos el bombazo fiscal. Esta no es una reforma modernizadora del fisco nacional, es un bombazo fiscal. ¿Por qué? Dice el gobierno, ¿para qué se requiere una reforma fiscal? Entonces dice, para atender las demandas de la población relacionadas a los servicios públicos y para evitar que la deuda siga creciendo. Ese es el plan presunto del gobierno. Objetivo número 1, que para atender las demandas de la población, ¿verdad?, el 50% de los recursos de la reforma no impactaría directamente ni inmediatamente las demandas de la población de servicios básicos. Por ejemplo, el 20%, o sea, 22.000 millones de los recursos irían a la recapitalización del Banco Central, por lo que no va destinado a servicios básicos. Como ustedes saben, con ocasión de la quiebra de los bancos en el año 2003, se creó lo que se llama el déficit cuasi fiscal, que administra el Banco Central. Y eso hoy día es una deuda más o menos equivalente a 20.000 millones de dólares. Es decir, la deuda en el Banco Central por el déficit cuasi fiscal es equivalente a la totalidad de los recursos de pensiones, de los fondos de pensiones. Va a la par, la magnitud de esa deuda. Entonces, parte de lo que se quiere de esta reforma fiscal es para tener recursos y transferirlos al Banco Central y enfrentar el tema del déficit cuasi fiscal. Debo recordar aquí que el único gobierno que realmente cumplió con la ley de recapitalización del Banco Central fuimos nosotros. Anualmente enviamos los 25.000 millones de pesos que no podíamos invertir en servicios públicos para contribuir a erradicar ese problema que hoy día tiene el Banco Central y que ha crecido con el tiempo y que si no se enfrenta es una bomba de relojería que podría estallar afectando las finanzas públicas. De manera que estamos conscientes, pero los gobiernos han sido irresponsables. El único que lo hizo fue el gobierno nuestro. Y una vez se le preguntó al gobernador del Banco Central que yo había dicho que anualmente mandábamos 25.000 millones de pesos al Banco Central y él dijo, eso dice él. Bueno, pues ese dice él es que es el único que realmente cumplió. Los demás no han cumplido. Bueno, el 32% tendría su impacto en un periodo mínimo de 3 años, lo que implicaría un pago de impuestos que no tendría una contraprestación inmediata. Por tanto, el objetivo número 1 de que se quiera aumentar los impuestos para poder contribuir con servicios públicos no se va a lograr. Los impuestos se dividen. Vamos a tener impuestos a las personas jurídicas, impuestos a las personas físicas, ¿verdad? Tendremos impuestos sobre la renta, tendremos impuestos a la propiedad inmobiliaria, son varios. Entonces, ¿cuáles son los impuestos que van a afectar? Bueno, impuestos a las personas jurídicas en primer término. Se incrementa de un 10 a un 15% la retención sobre honorarios, comisiones y pagos por servicios profesionales. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted es abogado, tiene una oficina de abogados, y antes pagaba un 10% por los servicios prestados, ahora tiene que pagar un 15%. Quizás el abogado dice, bueno, pero yo no voy a pagar el 15%, pero se lo cobro entonces al cliente. Hay un costo, o lo asume el profesional o lo asume el cliente. Pasa de un 10 a un 15%. Se incrementa de 25% a 27% la retención máxima sobre premios obtenidos en juegos de azar. Si se sacó el premio, ahora tiene que pagar un 27%. ¿Verdad? Es decir, si se sacó el premio mayor, ahora hay que pagar el 27% del premio que usted acaba de recibir.
Exactamente. Se eliminan exenciones de fomento al desarrollo turístico, se va con Fotur. Por tanto, eso de alguna manera va a desestimular inversión extranjera o inversión nacional en la construcción de nuevos hoteles, porque las exenciones se van a eliminar, se van para México. Se eliminan exenciones a la industria textil, así como a la competitividad e innovación industrial. Bueno, hoy hay un comunicado justamente de la Asociación de Industria de República Dominicana haciendo un llamado sobre esto, en el sentido de que si se quitan esas exenciones a la competitividad y a la innovación, que fue algo que nosotros promovimos durante nuestra gestión de gobierno con una modificación a la ley industrial creando Proindustria, ¿verdad? Bueno, si no hay competitividad y no hay innovación en la industria local, lo que estamos es afectándola. En la campaña, nosotros incluso decíamos, viendo la diferenciación que hay entre manufactura local y zonas francas, que se pudiera dar un tipo de vinculación, porque zonas francas sí crecen, está en expansión, pero la manufactura local no. Y la manufactura local básicamente es textiles también, y se van a afectar. Bueno, se deroga la exención a la ley de fideicomiso y desarrollo inmobiliario. Eso fue una ley promulgada por nosotros, la ley de fideicomiso y desarrollo a las viviendas de bajo costo. Bueno, si ustedes hablan con los jóvenes ingenieros de Santiago, para citar un caso, porque Santiago ha crecido en términos de la propiedad inmobiliaria, lo han hecho sobre la base de la ley de fideicomiso inmobiliario. Esa ha sido la clave del éxito del desarrollo inmobiliario en una provincia como Santiago. Ahora, se va a quitar eso. ¿Qué va a pasar? Se va a deprimir la construcción. Bueno, se elimina el desarrollo de la industria del cine y de actividades culturales, pero por Dios, el cine es una industria naciente que ya empieza a tener impacto a nivel internacional. Yo estuve hace 3 semanas en Miami presentando la película de Freddy, es una muestra de cine en Miami, lleno, repleto el cine, y la gente elogiando la calidad del cine dominicano, cómo se ha transformado. Ya podemos hacer películas que se pueden exhibir, y todavía falta mucho, y estamos conscientes que la profesionalización de la industria del cine todavía está en su primera infancia, pero la quieren matar desde ya. Entonces, ¿a dónde vamos? El país es turístico, un país turístico necesita construir una imagen, es marca país, el cine es marca país, y entonces le quitan todos los incentivos. Yo diría que es una maldad y una crueldad que se está haciendo contra la juventud dominicana. En distintas universidades se han creado escuelas de cine. La gente ha invertido en el cine, construcción de estudios cinematográficos, inversión en trailers. 25,000 personas dependen hoy directa e indirectamente de la naciente industria del cine. Se le quitan todos los incentivos. Se va el artículo 34, el 39. Los incentivos desaparecen, por tanto, están enterrando la industria cinematográfica. Bueno, ahí lo vemos, la muerte de la industria del cine. Impuestos a las personas físicas. Se elimina la deducción del gasto educativo del impuesto sobre la renta. Esa es otra cosa que hicimos nosotros. Al inicio de cada año escolar, lo que los padres gastaban, ¿verdad?, en adquirir los libros, los cuadernos, etcétera, eso se les deducía. Y entonces era un incentivo también a la educación, ya que los padres estuvieran, digamos, activos en la formación educativa de sus hijos. Bueno, ahora se elimina esa deducción. Se instala lo que nosotros llamamos ahora, y esto para mí es gravísimo, la dictadura fiscal. Bueno, aquí está el cine, aquí está el pobre hombre viendo, ¿verdad?, lo que fue una vez. En impuestos a las personas físicas, entonces se instala la dictadura fiscal sobre la base de la obligación de presentar declaración jurada anual para trabajadores en relación de dependencia. Es decir, ya la declaración jurada no va a ser a los funcionarios electos. Todo el mundo, todo el que tenga un empleo, tiene que hacer una declaración jurada de cuáles son sus ingresos. Ahora, veámoslo con sentido práctico. Pedro tiene una tarjeta de crédito y va a comprar al supermercado. Y en esa compra gastó 40,000 pesos, ¿verdad? Bueno, y entonces tuvo que hacer gastos también de la casa, todo esto. Y sus gastos llegaron a 65,000, 70,000 pesos, pero usted tiene un salario de 50,000.
Entonces me van a llamar para preguntarme que cómo si yo gano 50, gasté 70. Pero eso va hacia todo el mundo. Ah, eso me lo dio mi papá. Ah, vamos a investigar a tu papá, de dónde tu papá lo sacó para hacer eso. Entonces, vamos a caer presos todos. Todos vamos a caer presos. Es la época del totalitarismo fiscal en la República Dominicana. Es una dictadura, porque vamos a tener el control de cada quien. Y por supuesto, yo estoy seguro que la sociedad dominicana no lo va a aceptar. Eso no se va a aceptar. Pero además está el impuesto a la circulación de vehículos. Se va a duplicar el pago del marbete a 3,000 pesos por vehículo con año de fabricación mayor a 5 años. Y se duplica el pago del marbete a 6,000 pesos por vehículo con año de fabricación menor a 5 años. Es decir, si voy a pie me cobran y si voy montado también. Impuesto a las bebidas alcohólicas. Se incrementa el impuesto selectivo específico a bebidas alcohólicas. O sea, ya no hay derecho a tomarse un traguito de ron, ni de cerveza, ni de whisky, ni de nada. La ley seca está aplicada. El IVA va a ser de 18%. El imposible vivir aquí va a ser de 18%. Se pagarán impuestos de IVA a los servicios digitales también. Si todo lo que usted compra por internet, todas las transacciones se van a cobrar. Se elimina la exención del IVA y el selectivo al consumo para compras vía courier de mercancías por debajo de $200. Es decir, se pagaba por encima de 200, pero ahora, aunque cueste $20, tiene que pagar el 18% adicional. Con lo cual, la gente que se ha acostumbrado, ¿verdad?, a hacer compras a través de internet, ahora es por debajo de 200, lo que significa que el consumo es mínimo. Una gente que está comprando $200, o sea, es clase media baja. Y a eso, por cada artículo que compre, le hay que sumarle 18%. El aumento del impuesto sobre la propiedad inmobiliaria. Se reestructura ese impuesto al patrimonio inmobiliario para disminuir el umbral en el valor de una vivienda de bajo costo de 9 a 5 millones de pesos. Es decir, antes se pagaba a partir de un valor de 9 millones. 9.800.000, casi 10 millones. Ahora se baja la mitad, a 5 millones. Pero ya una vivienda de 5 millones la tiene cualquiera. Cualquiera. Ahora, ¿qué ocurre? Yo tengo 5 propiedades que alquilo. Vivo de la renta. Entonces ahora, y cada una de esas viviendas tiene un costo de 5 millones. Ahora, como yo, que soy el dueño de las 5 propiedades, de los 5 apartamentos, tengo que pagar un impuesto anual que antes no pagaba. ¿Quién lo va a pagar? El inquilino. Entonces ahora van a subir los gastos, ¿verdad?, de alquiler. Los gastos de alquiler o gastos de renta van a aumentar. Bueno, entonces nos graban el vehículo, nos graban caminar a pie, nos graban la casa y ahora nos graban también los alimentos, no quieren que comamos ahora. Bombazo a los alimentos. Ahora pagarán impuestos. El agua. Si compro una botellita, esa plástico de agua, hay que pagar 18%. Hay que pagar la avena, la carne de cerdo, la carne de res, los chorizos, la longaniza, la mortadela, la fruta fresca, las habas de soya, harina y demás cereales, la leche maternizada, las legumbres secas y frescas, habichuelas, lentejas, garbanzos, guandules, maní, miel, morcillas y butifarras, salchichón, pastas alimenticias sin cocer, los espaguetis, pescado, queso fresco, salami y salchichones, tripas para embutidos, papas, batata, yautía, ñame, guineo, rulo, todo eso ahora hay que pagar. ¿Cómo será un desayuno del PRM? En ese desayuno, fíjese lo que hay que pagar. Hay que pagar el queso, hay que pagar el salchichón, hay que pagar la cebolla, ¿verdad?, hay que pagar el aceite con queso se hizo. Entonces, el desayuno del PRM resulta caro. El plátano está exento. El almuerzo Abinader. El almuerzo Abinader es un poco complicado, porque aquí hay que pagar la habichuela, hay que pagar la carne, hay que pagar el aguacate, hay que pagar todo eso. Entonces, el almuerzo Abinader resulta indigestivo.
¿Y la cena del gobierno cómo va a ser? Bueno, ¿qué tenemos ahí? Ahí tenemos espagueti, chuleta, salchichón, maíz y hasta el agua. Y lo frito en otro plato. Bueno, fíjese, yo pienso en eso, porque el plátano no paga, pero el plátano transformado en frito ha recibido una transformación, por tanto va a pagar también, y por la carga de transporte, y el bate de jugo. Pero ahora fíjense lo que va a ocurrir, que es lo grave, la leche maternizada. Es decir, la madre que no pueda lactar y hay que comprar la leche maternizada, esa leche, el bebé está pagando impuestos. Pero también hay que pagar por gastos funerarios. Los muertos pagan en la propuesta del PRM. Impuestos a la educación. Van a pagar ahora los libros, incluyendo diccionarios de contenido científico, educativos y didácticos. Las publicaciones periódicas, los periódicos, libros de estampas para niños, los cuadernos, los lápices, las tizas y las pizarras. Todo va a pagar un 18%. Eso, por supuesto, va a tener un impacto inflacionario, va a haber un incremento, ¿verdad? Un incremento del valor de todo eso, que provocaría agravar también el transporte de carga. Ese es otro, por otra vía, que se le va a sumar al producto, claro. Pues yo estoy pagando 18 por el producto, pero se le sumó también el transporte de carga. Ese es el efecto escalonado que va a tener. Entonces, si eso ocurre, estaríamos de nuevo entrando en una etapa en que no se va a cumplir con la meta de inflación del Banco Central de 4 más o menos 1. Que no pase de 5, que no baje de 3, va a ser difícil evitar eso, que no haya una nueva escalada inflacionaria como consecuencia de eso. Ahora, ¿qué pasa? Con los recursos del pueblo dominicano, el PRM paga su clientelismo político. Y lo paga porque sabemos lo que hace. Es decir, el PRM da pensiones especiales, pensiones de gente incluso que nunca ha trabajado en el Estado, aumenta el número de favorecidos con las tarjetas Supérate, de 1.600.000 dice que lo quiere llevar a 2 millones, y de 1.600 pesos quiere llevarlo a 2.000 pesos mensuales. ¿Y eso qué es? Clientelismo político. Porque si por un lado se afirma que la pobreza baja, entonces lo que debe es una disminución de tarjetavientes, si es verdad que la pobreza baja. Ahora, la pobreza está bajando y usted aumenta el número de favorecidos con la tarjeta. Entonces, ¿para qué lo hace? Para tener una base social de apoyo, diferente a la época nuestra, en que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo velaba con la selección de las personas que iban a ser escogidas para la tarjeta Solidaridad. Fueron 800.000 personas y la tendencia era a bajar. A medida que el país progresa, el número de personas que reciben la asistencia social tiende a disminuir. Entonces aquí se nos vende el discurso de que estamos progresando, pero el número de gente con tarjeta incrementa. Ahora, ¿por qué es eso? 2 millones. Con eso pretendo ganar las elecciones. Yo salgo con 2 millones a mi favor. Entonces, el tema es que se pretende hacer uso de esos recursos. Saben que el impacto negativo que todo esto va a tener, pero no importa porque tendré a 2 millones cautivos que reciben el beneficio del gobierno, aunque no les corresponda. Bien, entonces, con el bombazo fiscal, ¿qué es lo que tenemos? ¿Por qué razón la Fuerza del Pueblo se opone radicalmente a esta propuesta que el gobierno ha hecho? Primero, porque es regresivo y más político que técnico. Segundo, aumenta los impuestos directos e indirectos, genera ingresos para financiar el gasto y no reduce el gasto corriente. Reducirá el consumo de los hogares, desincentiva la inversión de las empresas, desincentiva la inversión extranjera, atenta contra la seguridad jurídica, podría reducir la recaudación, penaliza el ahorro, porque también esa es otra. Si usted tiene dinero ahorrado, ¿verdad?, ahora le incrementa de 18 a 27, de 10 a 27 a los ahorros que usted tenga. Por tanto, ¿qué va a ocurrir? Estampida de capitales. Gente va a sacar su dinero de aquí y se lo va a llevar fuera, porque hasta el ahorro me lo están persiguiendo. Afectará
al sector agropecuario y al sector de la construcción, obviamente. Entonces, la idea nuestra es que si lo que se aspiraba era a 1.5% del PIB como aumento de ingresos, no había necesidad de hacer todo lo que se ha planteado. Con una reducción a la evasión y la elusión fiscal, con estudios sectoriales que fundamentan las decisiones, reducir el gasto público, sobre todo el gasto corriente y en publicidad, y racionalizar ese gasto. Con lograr eso, concentrarse en la evasión y la elusión fiscal, reducción del gasto público, racionalización, y con respecto a la publicidad, el gobierno podría obtener el 1.5% del PIB que está buscando. ¿Qué proponemos nosotros en cambio? Reforma fiscal integral para un desarrollo sostenible e incluyente, que implica 4 variantes. Reducción de evasión fiscal, incentivos y confianza para atraer la formalidad. Hay un 53% que está en la informalidad que no contribuye. Disminución del gasto y equidad en el sistema tributario. Estos 4 componentes podrían darnos lo que hoy el gobierno está pidiendo sin el trauma que todo esto va a generar. La Fuerza del Pueblo solicita al gobierno que realice una convocatoria al diálogo a distintos sectores económicos y sociales de la vida nacional a los fines de revisar la propuesta de reforma fiscal y ajustarla a las posibilidades de la realidad actual de la República Dominicana. Esa es la posición de la Fuerza del Pueblo. Muchas gracias. Bueno, las preguntas. Sí, vi a Karelin primero, no sé. Sí, adelante, por favor. Yo llegué primero. Adelante. Hola, buenas tardes o buenos días. Rosa Escalante de ACD Media. Además de ese proyecto de reforma fiscal, el presidente Luis Abinader ha sometido otros proyectos de reforma al Congreso Nacional, como el proyecto de reforma al Código Laboral y también el proyecto de reforma a la Constitución. ¿Qué tan pertinente y oportuno es someter tantas reformas al mismo tiempo? En el artículo nuestro del listín de hoy le llamamos reformas a la carta, porque nunca se había visto que un gobierno introdujese tantas reformas al mismo tiempo, porque eso provoca indigestión o indisposición, de alguna manera. Vamos con la primera, reforma constitucional. ¿Quién habla hoy día de la reforma constitucional? Nadie. O sea, hoy la Asamblea Nacional Revisora está convocada para conocer en segunda lectura de la reforma constitucional y eso no está en el ánimo de nadie. Es una reforma que pasa sin pena y sin gloria. Eso es lo que está ocurriendo. Vi un canal de televisión que salió en una estación del metro afuera cuando la gente salía para preguntarle qué opinaba y la gente ni sabía lo que le estaban preguntando. ¿Qué es eso? Reforma. Oiga, hasta la reacción contra esa reforma que tenemos aquí. Hablando de reforma constitucional y ustedes se asustan. Bueno, lo cierto es que una reforma para reducir el número de diputados, que nadie ha pedido, pero que resulta simpática, porque si usted le pregunta a la gente que qué hacemos con la Cámara de Diputados, que se vayan todos, no es que reduzcan, que se vayan todos, porque esa es la actitud, la percepción que se tiene de las instituciones públicas. Se quiso ser como gracioso con eso. Unificar las elecciones. Nosotros en la Fuerza del Pueblo lo que creemos es que tenían que distanciarse otra vez, cada 2 años, porque la propia Junta indicó que para ellos técnicamente resulta difícil manejar todo eso. Entonces no. Luego, una reforma para cambiarle el nombre al Procurador General Administrativo y ponerle abogado administrativo. Oiga, pero venga acá, no nos tome el pelo, ¿verdad? Que el presidente ahora establece los candados para que nadie pueda ir a un tercer periodo, pero ya eso estaba. Lo que tiene que respetarlo, pero ya eso estaba. Ahora, ¿lo podrá respetar un ambicioso aventurero del poder que llegue en el futuro tal como está? No, porque ¿qué necesita para consolidarlo? Un referéndum aprobatorio. Y entonces no quieren hacer referéndum aprobatorio, que lo indica la propia Constitución. A alguien se le ocurrió, pero hagamos el referéndum revocatorio en las elecciones del 28. No, usted no puede hacer referéndum conjuntamente con elecciones para cargos de elección popular, no es posible.
Entonces, usted se da cuenta que, como dijimos al principio, una reforma innecesaria. Y como innecesaria, hoy van a conocer en segunda lectura su aprobación y nadie está pensando en eso. Lo que están pensando es en la reforma fiscal, pero no para aplaudirla, sino para repudiarla. Entonces, mal, ¿verdad? Esta reforma fiscal que más interesa al pueblo, no pueden pasarla tal como está. Sería un gravísimo error del gobierno tratar de que el Congreso apruebe eso como se ha enviado, porque sería una provocación al pueblo dominicano y estaría generando una situación de ingobernabilidad en la República Dominicana. El principal responsable en mantener la estabilidad política y la gobernabilidad es el gobierno. El pueblo dominicano y un partido como el nuestro asume, tenemos como problema aquí cuando hablamos de la reforma del gobierno, no solamente de la constitucional, sino de todo. Insisto, el gobierno es el principal garante de la estabilidad política y de la gobernabilidad. Este proyecto es una provocación al pueblo dominicano. Mucho cuidado. Lo que nosotros estamos solicitando es que se reúna con todos los sectores del país, los escuche y haga los ajustes del lugar. No es escucharlos y no hacer nada. Hay sectores que se han reunido con el gobierno, les han explicado y el gobierno ha procedido como ha intentado. Sería un acto de arrogancia, sería un acto de imposición que tendría consecuencias negativas para la estabilidad política de nuestro país, que no deseamos. Este país necesita vivir en paz, en tranquilidad, en sosiego, para seguir progresando y avanzando. Pero un gobierno no tiene el derecho de provocarlo, porque le está provocando su derecho a la vida. Eso es lo que está ocurriendo con esto. Y lo tercero, que es la reforma laboral. Bueno, ahí se han hecho numerosos encuentros entre empleadores y trabajadores en el Ministerio de Trabajo. Se ha avanzado en muchos aspectos que se entienden, en jornada de trabajo, en vacaciones, horas extras, el trabajo doméstico, que es el más controversial, pero hay un tema que si no se ha logrado un consenso no es correcto llevarlo todavía al Congreso, que es el tema del pago de la cesantía. Entonces, no hay por qué precipitar una reforma laboral cuando está de por medio esta reforma fiscal y no ha habido consenso todavía sobre el tema laboral, ¿verdad? El tema de la cesantía sigue siendo la gran controversia. ¿Cómo resolver eso? Entonces, ¿por qué llevarlo al Congreso? Y precipitarlo no tiene sentido. La siguiente, sí. ¿Cómo? ¿Y qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? No eres tú, sí, yo. Dile que desconecte este. Bueno. Buenas tardes, presidente. Eva Santana de Su Mundo TV. Presidente, dos cosas. La primera es, ¿qué usted opina de que en República Dominicana ahora se quiera aplicar un % a las personas que adquieran una vivienda por más de 6 millones de pesos? ¿Usted no considera que esta imposición eliminaría por completo la propiedad privada o el derecho de tener una propiedad privada en República Dominicana? Porque estaríamos pagándole un % al Estado y ya inmediatamente con esto el Estado tendría un derecho sobre esta. Y segundo, su respuesta al presidente Luis Abinader, quien asegura que esta reforma fiscal debió de haberse aplicado hace mucho tiempo, incluso mencionó el 2010 y dijo que para usted hacerse el gracioso con el pueblo no la aplicó. ¿Qué usted opina sobre eso? ¿Qué le respondería? No, porque recuerde que la Ley de Desarrollo 2030 fue en el año 2012. De manera que fue yo saliendo, yo no estaba obligado por la ley, pues ya no era presidente. Así que hay que recordarle al presidente eso. Es a partir del 2012, en el 2010. Y además, ¿cómo podía hacer una reforma fiscal cuando estaba todavía la crisis financiera global? Aquí vino, no importa cuál micrófono use, acá hay un serio y grave problema. La fuerza del pueblo está tan impactada por esta crisis fiscal que hasta los micrófonos, no importa lo que hagamos, están en protesta, ¿Cómo es? Una gripe con tos. Bueno, por consiguiente, respondiendo a la parte primera de su pregunta, no se me puede atribuir
no haber hecho una reforma fiscal porque ninguna ley me obligaba entonces, que no existía. Pero de hecho también decía que estábamos todavía en el marco de una crisis financiera global, ¿verdad? Y vino el Fondo Monetario Internacional para ofrecernos en el gobierno 1.500 millones de dólares, 1.000 para el gobierno y 500 para el sector privado, con la finalidad de reactivar el crecimiento económico debido al impacto que había tenido la crisis financiera global. De manera que a nadie en el 2010 en el mundo se le podía exigir una reforma fiscal cuando una crisis financiera global lo que había hecho era frenar el crecimiento de todos los pueblos del mundo, de todo absolutamente. De manera que el presidente debe recordar esos dos datos. Usted se los recuerda cuando lo ve esta tarde. Lo otro, ¿cómo va a impactar? Ya hemos dicho. Lo va a impactar primero porque la persona podrá obtener un préstamo para construir su vivienda. Tiene que pagar el préstamo, los intereses del préstamo, y ahora va a tener que pagar anualmente el impuesto a la propiedad inmobiliaria. Es mucho. Pero va a encarecerse también la construcción, porque muchas se están haciendo con el fideicomiso inmobiliario para viviendas de bajo costo. Como se eliminan las exenciones al fideicomiso inmobiliario, pues también se va a disparar el costo. De manera que se nos está complicando la vida en la República Dominicana con este proyecto que el gobierno quiere poner en marcha. Y por eso ha encontrado la resistencia de todos los sectores. Es algo que no está bien concebido, no está bien pensado. El gobierno necesita ingresos. Todos estamos de acuerdo con que el gobierno necesita ingresos. Pero los ingresos que este gobierno ha tenido en 4 años, nunca en la historia, 5 millones de pesos. Ahora, ¿qué ha hecho? Lo ha despilfarrado. ¿Con qué? Pagando salarios, remuneraciones, pensiones, la deuda que ellos han creado, pagar los intereses de esa deuda, 286.000 millones de pesos, y su fracaso en el sector eléctrico, aumentando los subsidios. O sea que este gobierno se canta y se llora. Pide más ingresos, pero ustedes lo han tenido. Ustedes han tenido de sobra. Lo que pasa es que ustedes tienen que reconocer que son unos ineptos. Ustedes son unos ineptos. Y ahora quieren transferirle su ineptitud para que pague el pueblo dominicano. Y eso no se le va a permitir. Valvieri. Buenos días, Valvieri Rosario, del Diario Libre. Buenas tardes. Presidente, muchos consideran que esta reforma fiscal carga a la clase media, que es la clase media la que va a tener el mayor impacto. En otras sociedades, el debate sobre los impuestos siempre va entre si se debe cargar a la clase media o a los ricos. En su modo de ver, ¿esta reforma realmente carga a la clase media? ¿Cree usted que debería entonces inclinarse más a los que tienen más ingresos? Afecta a la clase media y afecta también a los sectores más vulnerables y afecta también a las empresas. Porque, vamos a ver, para que un país progrese, tiene que haber innovación, tiene que haber competitividad. Y si tú estás afectando al sector industrial local, en lo que concierne a su capacidad competitiva y de innovación, tú estás afectando al país. O sea, afectando a las empresas, está afectando al país. Si tú dices ahora que los dueños de parques de zonas francas tienen que pagar impuestos, pues yo diría, una empresa que ya venía a República Dominicana ya no va a venir. Se va a ir a Nicaragua, a Costa Rica, El Salvador. Porque justamente el tema de las zonas francas es disminución de costos laborales. Por eso es que vienen. Podemos decir, bueno, pero qué cosa. Tenemos que aceptarlo porque esas son las reglas del mercado actualmente. Aquí lo aceptamos por el tema del empleo. De repente hay más de 200.000 empleos de zonas francas. Si se van, perdemos esos empleos. Quizás usted diría, pero es que no pagan impuestos sobre la renta. Pero no lo pagan ni en Nicaragua, ni en Costa Rica, ni en El Salvador, ni en ninguna parte. Las zonas francas funcionan así. Vienen porque no pagan impuestos sobre la renta. Pero si usted ahora al dueño del parque le exige el pago del impuesto sobre la propiedad inmobiliaria, ¿qué va a hacer él? Se lo va a transferir a cada empresa que está en la zona franca. Por tanto, para esa zona franca, para esa empresa, no le va a resultar competitivo venir a la República Dominicana y se va a afectar. Por tanto, es un proyecto de ley de reforma fiscal que afecta a todo el mundo, a las personas jurídicas, a las personas físicas, a los pobres, a los de media, a los de arriba, a todo el mundo. Es decir, a los niños y a los muertos. A los niños y a los muertos. Es decir, esta reforma ha tenido la virtud de haber unificado a todo el pueblo dominicano en su contra. A los de arriba, a los de medio, a los de abajo.
Sí, adelante. Buenas tardes, presidente. Francisco Portes, dando en el clavo. Dándole el clavo. Así es. Los empleados públicos que devengan un salario por encima del salario mínimo, el último reajuste salarial que recibieron fue en el gobierno del doctor Leonel Fernández. En el actual proyecto de reforma no hay ningún acápite que lo mencione. Entonces, mi pregunta, ¿cómo va a enfrentar el empleado público esta carga que viene? Sí, vamos a ver. Primero, con el empleado público ha habido un incremento de la nómina en casi 100,000 personas más en 4 años. Y por tanto ha habido un incremento del gasto corriente. Ahora hacemos la reforma para seguir incrementando el gasto corriente. El gobierno tiene que disminuir gastos, ¿verdad? Entonces tenía que haber pensado todo eso, haber aumentado el salario de los empleados públicos, pero no cayendo en ese exceso de colocar nuevos empleados públicos. Casi 100,000 en 4 años, eso nunca había ocurrido, ¿verdad? Entonces no puedo hacer tampoco una reforma fiscal para seguir incrementando el gasto corriente. Lo que se está criticando es eso. El gasto de capital, que es el gasto para hacer las construcciones, está a la baja. Entonces no es posible, en el contexto de esta reforma fiscal, no sé por dónde que puede seguir aumentando el salario de los trabajadores públicos. No lo pensó. Pero al mismo tiempo es que el problema que tiene el gobierno es el exceso de gasto corriente. Si aumenta el salario, sigue aumentando el gasto corriente. ¿Y qué te queda para el gasto de capital? Es un problema serio que tienen ahí. Buenas tardes, colegas, buenas tardes a todos. Pedro Jiménez, Sol de la Mañana. Presidente, en las pasadas elecciones, una parte muy importante, un 30% aproximadamente, le devolvió a su partido y a usted la posición del liderazgo de la oposición. Ante la presentación de esta reforma fiscal, el pueblo dominicano, y veo el inicio de un sinnúmero de ejercicios en defensa de ese posicionamiento electoral que le dio el pueblo al doctor Fernández y a la fuerza del pueblo, de mantener el gobierno inalterable su propuesta de reforma fiscal, además del ejercicio que usted ha venido desarrollando de fijar posiciones, de defensa. ¿Qué otras medidas tendría la fuerza del pueblo en carpeta para defender al pueblo dominicano ante lo que usted ha denominado un bombazo fiscal? Bueno, en el caso nuestro, recuerden que presentamos un programa de 2024 propuestas. Para el año 2024, la Fuerza del Pueblo presentó 2024 propuestas para garantizar crecimiento, desarrollo, prosperidad y bienestar para el pueblo dominicano. 2024, ahí están, en todos los ámbitos. Entonces, el gobierno se ha enfrascado, ¿verdad?, en lo que llaman reformas modernizadoras. Y de modernización no tiene nada, porque subirle el precio al desayuno, a cada componente, yo no veo dónde está la modernización de que el salchichón cueste más. No la veo. Yo no veo que sea moderno el que la carne de cerdo cueste más. ¿Qué significa? ¿Cómo yo establezco una relación entre modernización y que la carne de cerdo cueste más? Es un eufemismo, ¿verdad?, que procura de alguna manera manipular la conciencia pública nacional. Dos preguntas más. Saludos, presidente. Buenos días. Moisés González, de Teleuniverso y Despertar Nacional. Tomando en cuenta, presidente, sus vastos estudios, no solamente en el área económica, sino también comunicacional, hay quienes entienden que se trata de una estrategia del gobierno, el hecho de manera simultánea introducir todas estas reformas con el propósito de quizás dominar lo que es la agenda sharing del país. ¿Considera usted que esto a la larga le beneficiaría al gobierno y qué sector usted considera que no estaría afectándose con estas propuestas? Gracias. Mire, algunos asesores políticos suelen decirles a los gobiernos que se inician todas las medidas que consideren controversiales o que pueden tener un impacto negativo, háganlo lo más rápido posible, que como el gobierno dura 4 años, ustedes van a recibir los beneficios de eso. Bueno, lo puedo decir porque a mí me lo decían también.
todo lo que tenga impacto que la gente perciba negativo, hágalo rápido. Ahora, esos asesores políticos no son los que cargan con la responsabilidad histórica, la carga el gobernante. Eso le dijeron a Carlos Andrés Pérez cuando inició su segundo mandato. Haga todo lo que tenga que hacer, el ajuste estructural en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, hágalo inmediatamente. Y Carlos Andrés Pérez lo hizo inmediatamente, como le dijeron sus asesores. ¿Y qué pasó? El Caracazo. El Caracazo, la gente se tiró a las calles y destruyó todo, y desde entonces Venezuela ha tenido los problemas que ha tenido. De esa decisión, de hágalo ahora, inmediatamente, que usted cosechará los frutos después, pasó eso. Yo lo que pediría siempre, prudencia, cautela, cuidado. Cuidado, el instinto nunca traiciona. Si usted sabe que eso puede tener un factor negativo, el instinto se lo está indicando. Cuidado, frénese. Si usted ve que el pueblo está teniendo una reacción, todo el mundo le está pidiendo prudencia, vamos a dialogar esto, pensémoslo 2 veces, no lo haga, porque le están mandando un mensaje de lo que puede ocurrir. Cuevas. Saludos, presidente José Cuevas del periódico Tras la Huella Digital. Saludos para todos. Presidente, además de la reforma constitucional, la laboral y la fiscal, también se están evaluando, presidente, en el Senado quienes serían los nuevos miembros de la Junta Central Electoral. Quisiéramos saber su opinión en torno a cómo podría ser el perfil de las personas que ocuparían la Junta Central Electoral y su valoración, o si usted entiende, tiene alguna propuesta como Fuerza del Pueblo, proponiéndole al Senado alguna persona para ir a la Junta Central Electoral. Gracias, presidente. Cuidado si usted aspira a eso. Cuidado si usted aspira a eso. ¿Usted me apoyaría, presidente? A usted sí. Ok. Bueno, pero para apoyarla definitivamente tengo que consultarlo con mis compañeros de la dirección política. Y ahora no está en agenda. Usted en llave de todo. Levante la mano ahí, ahora y para después. Bueno, pero lo que sí está pendiente y que preocupa es que se tiene que conocer la ley de presupuesto general del Estado 2025. De manera que con la constitucional, la fiscal, la laboral, está el presupuesto. Y eso es mucho. Porque también los legisladores no pueden leer tanto y asimilar tanto en tan poco tiempo. Tienen que procesar esa información, socializarla, discutirla. Y todo se quiere hacer a una velocidad que nunca se ha tenido en la República Dominicana. Creo que es un error. Hay que construir consensos en todo. Usted procura la forma de sumar a todos en un proyecto de interés nacional. Esta va a ser una reforma constitucional sin consenso, por tanto carece de legitimidad. No había necesidad de hacer esa reforma, es innecesaria. Nosotros llamamos, no había necesidad porque es una necedad, se hace por vanidad y nadie le presta atención, ni fu ni fa, sin pena ni gloria. Está pasando con esa reforma constitucional. Diferente al 2010, 2 años discutiendo con todo el pueblo, con las iglesias, con los clubes, con las universidades, con los partidos, con los sindicatos, con todo el mundo. 2 años después se hace. ¿Y qué pasó? Que oposición y todo el mundo la asumieron. Es la constitución de todos. Pero otras, ¿no?, llevaron a luchas callejeras y a llamadas telefónicas, y esta a la indiferencia. Entonces, esa es la realidad, la diferencia histórica entre una cosa y otra, ¿verdad? Bueno, entonces, como ven, es una agenda legislativa muy pesada. Se va a pedir que los legisladores aprueben sin haber leído y después le piden responsabilidad por gafas que se cuelan, ¿verdad? Errores que tenían que haber sido previstos, y bueno, pues no hubo tiempo para ver eso. Lo de la Junta, que la dirección política se abocará a discutirla y después la haremos saber. Sí. Bueno, nos quedan 2 jóvenes. Ella, solo con ustedes terminamos. Vale. Gracias. Buenas tardes, Adriana Lora de Cachicha.com. Presidente, ¿qué considera usted o qué opinión le merece que también se incluyan los youtubers y los creadores de contenido que de por sí ya pagan un 30% de impuestos a los Estados Unidos? Y finalmente, de manera concreta, entonces, ¿qué puede hacer el pueblo dominicano para no rebelarse en sí, pero sí decir de manera
vamos a decir, ¿qué podemos hacer para decir que no ante esta reforma fiscal? Bueno, esa es otra parte, ¿no? Todo lo que tiene que ver con servicios digitales será grabado, incluyendo los canales de YouTube. Como usted dice, si ya han pagado fuera y los ponen a pagar acá, es doble tributación. Por consiguiente, eso estaría violando normas internacionales fiscales. Habría que verlo. Pero también volvemos a lo mismo. Los canales de YouTube es una industria naciente. La gente le está aprendiendo. Y qué bien que tú procures aumentar tu audiencia y recibir un pago por eso. La monetización del servicio de YouTube. Qué bien. Alofoque me comentó en algún momento que ellos reciben desde Inglaterra un pago mensual que está más o menos en $300,000, pero es porque se ha ganado una audiencia, se ha ganado una audiencia pública que concita interés para colocar publicidad. Bueno, pero dejen que eso se desarrolle y que eso nazca, y que una clase media emprendedora de jóvenes con talento hagan programas y que puedan vivir de eso. No hay por qué desde ya ahogar esa posibilidad. Estamos en desacuerdo. Dejen que las cosas, igual con el cine, dejen que se desarrolle, ¿verdad? Entonces, esa creatividad que tienen nuestros jóvenes, que tienen ustedes, que salen por YouTube y que están luchando por conquistar una mayor audiencia, oye, no me imponga un obstáculo que yo no pueda vencer para que económicamente pueda vivir de eso. Así que este no es el momento para hacer eso. Sí, adelante. No, por favor. Ella, sí, adelante. Buenas tardes, presidente. Betania Cabral, de Exprimidor Media. Lo voy a sacar de reformas y lo voy a trasladar a un tema que está todavía sobre el tapete, y es el caso de Jochi Gómez y Hugo Veras. Su consideración sobre el contrato Transcorlatán, que pudo violar los controles de fiscalización, y cómo habría reaccionado usted ante esta situación, a quienes habría destituido y ordenado ser investigado. Bueno, ya eso lo tratamos en una rueda de prensa previa, ya lo tratamos y dijimos que la Dirección General de Contrataciones Públicas le había hecho saber al Intran que había irregularidades en el contrato, ¿verdad? Se lo hizo saber una vez, no hubo respuesta por parte del Intran. Por segunda vez le indica que hay irregularidades en el contrato que ha participado en la licitación. Por segunda vez se queda callado el Intran. Hay una carta que envían desde Tennessee, donde está la empresa La Core, diciendo que la que se dice que está participando en la licitación no son ellos. Y a pesar de eso, cuando la Dirección General de Contrataciones Públicas suspende el contrato, entonces el Intran le pide una reconsideración. Creo que fue un error el silencio cuando le requieren información y la carta de reconsideración cuando la Dirección de Contrataciones Públicas deje el contrato sin efecto, ¿verdad? Lo habíamos dicho anteriormente. Ahora ya ha correspondido al Ministerio Público indagar con mayor exhaustividad los motivos, las causas, las razones para haber tenido esa conducta sobre ese particular. Ahora, el énfasis nuestro fue fundamentalmente en algo que hasta entonces no se había dilucidado en la opinión pública nacional, el tema del espionaje. Y eso sí que le ha dado un nuevo giro a la investigación sobre este particular. Las cámaras que estaban colocando supuestamente para ver la movilidad del tráfico se hacía con otras finalidades. Y una vinculación de la empresa Aurix, que también pertenece a los mismos que estaban en Lancore. Esa empresa entonces presuntamente tiene un contrato con el Ministerio de Defensa para suplirle servicios de inteligencia que debe ser monopolio del Estado. Ese es el tema, ¿verdad? Entonces, obviamente que eso no lo habríamos hecho en nuestro gobierno si hubiésemos estado enterados de que algo así estaba ocurriendo. Bueno, hemos dicho, no, por favor. Sí. Sí, gracias. Sí, gracias. Nos quedan dos. Hace rato que he dicho dos. Carolina y Jenny. Con esas terminamos. Por favor. Sí, dale el micrófono a Carolina. No, coge el micrófono. Hay personas que han defendido la idea de eliminar la ley de cine justamente porque las películas le cuestan al Estado 70 millones de pesos, sin embargo lo que recaudan son 10,000 pesos en toda su taquilla. Entonces, ¿usted qué cree, qué opina en cuanto a esto? Yo lo que digo es que el cine es una industria que está en su infancia.
¿verdad? Es una industria que todavía está en su fase inicial, pero que ha evolucionado mucho. Nadie niega que el cine dominicano se ha transformado. Técnicamente, lo que producimos hoy es mucho mejor que 10 años atrás. Que hay muchos jóvenes dominicanos que han salido a estudiar cine a Nueva York, a la Escuela de Cine de Nueva York. Nosotros mismos en Funglode enviamos a varios a California, a la Universidad de California en Los Ángeles. Haber tenido a un cineasta reconocido mundialmente como Vin Diesel haciendo talleres, haciendo seminarios con jóvenes, ha sido un esfuerzo profesional. Entonces hemos aumentado el número de películas y hemos aumentado, ¿verdad?, la calidad técnica de las películas. Ahora, yo siento, por ejemplo, que hace falta tener mejores guionistas, gente que pueda contar historias nacionales con un lenguaje audiovisual cinematográfico que todavía no hemos alcanzado plenamente. Está en evolución. Yo he visto películas que yo diría son ya antológicas, por ejemplo, sin excluir otras, las que se me recuerdo en estos momentos. Ustedes vieron Mis 500 locos. Mis 500 locos. Extraordinaria. Cuando la exhibimos fuera, la gente la ovacionó, porque fue un retrato de lo que es la sociedad dominicana. Eso se basaba en unas memorias del doctor Antonio Saglul, titulado 1500 locos, cuando en la época de Trujillo, él fue designado como director del manicomio. Entonces, basándose en esa experiencia, se hizo la película, pero es una película formidable, dominicana. Y así hay otras. Entonces, darle tiempo a que se desarrolle. Ahora, hay un incentivo donde las empresas financian la realización de la película, pero los que participan de la realización pagan impuestos, pagan ITV por todos los servicios que ellos realizan, ¿verdad? Es decir que, pero al mismo tiempo, ustedes saben lo que significa para República Dominicana en términos de imagen, que las telenovelas que se están transmitiendo en Turquía se realizan en La Romana y en Samaná, y que en Turquía se diga que eso se hace en República Dominicana, que una empresa como Netflix venga a República Dominicana a filmar 12 películas, nos están colocando en el mapa. O sea, en un mundo global que se diga que en República Dominicana se hace eso, nos están dando un prestigio, una imagen. Por tanto, no todo es los impuestos que puedo cobrar, también tiene que ver con la imagen país, la proyección que usted va teniendo y un relato de su identidad nacional a través del lenguaje cinematográfico. Esto es, como usted ve, no se reduce a un problema de dinero, va mucho más. El cine no es solo una industria, es un arte. Y usted está penalizando el arte, la capacidad creativa que tiene su juventud para hacer cosas, para tener sueños, tener la ilusión de saber que yo puedo asociarme con esas grandes celebridades del mundo cinematográfico que han venido a República Dominicana. Yo le doy mi ejemplo particular. Cuando yo era adolescente, vi una película que me marcó para toda la vida, El Doctor Zhivago. Me marcó para toda la vida, ¿sabes? El Doctor Zhivago. El Doctor Zhivago, con Omar Sharif. Me impactó tanto que mi hijo se llama Omar por Omar Sharif. Por eso se llama Omar, por Omar Sharif. Ahora, haber logrado que Omar Sharif, desde Egipto, desde el Cairo, viniera a la República Dominicana para estar con nosotros y que se sentara con un grupo a ver el Doctor Zhivago y a explicarnos cómo se hizo esa película, eso no tiene precio, eso no tiene valor de mercado, es una cosa de apreciación estética, de apreciación espiritual. Entonces, ¿cómo podemos matar eso y que gente como Omar Sharif, como Vin Diesel, no puedan seguir viniendo a la República Dominicana y vayan al Club Mauricio Báez y se mezclen con los muchachos de Villa Juana y de Villa Francisca, que nunca han visto un actor de cine tan de cerca como se ve en esa ocasión? O sea, es eso lo que estamos matando. Entonces le pedimos al presidente de la República que reflexione sobre esta propuesta que le está haciendo a la sociedad dominicana, que es una propuesta que destruye empresas, que aleja el capital y que está matando sueños a la juventud dominicana. Eso es lo que creemos. Finalizamos con Jenny Jiménez. Jenny. Gracias a todos. Soy periodista del periódico Hoy, para quienes no me conocen. No estoy mucho en las lides políticas, pero aquí estoy. Tembló la tierra, presidente, y lo tenemos sudado. Dígale a Omar que permita que estas ruedas de prensa se hagan más largas. Y reitero mi saludo otra vez. Más largas. Más largas. Y reitero mi saludo otra vez y reitero su paciencia, presidente. Mire, estamos en reformas y yo no sé si hay almas que salvar. Tenemos reforma laboral, fiscal, tributaria, constitucional.
2 preguntitas muy breves, como prometí. Para usted, yo sé que ya ha expuesto mucho, pero para usted, ¿hacia dónde nos llevan tantas reformas juntas, partiendo de que usted acaba de decir que la constitucional no se ha leído y que se podría aprobar sin leerse? Una. Y segundo, ¿a dónde nos llevan tantas reformas para usted de aquí a 4 años o más? Y segundo, para usted se ha sentido en algún momento aludido, entiende que le perjudica personalmente el proyecto de reforma constitucional y cree que es un traje que se le estaría haciendo a la medida a usted con un fin que usted podría calificar ahora y que yo no quiero preguntarle cuánto? Sí, mire, el tema está en que toda acción política que se realiza debe estar en función de la necesidad que tenga la población. Ese es el punto de partida. En el ámbito de la teoría política se dice que los actores políticos son racionales. Tienen que tener una racionalidad. Todo actor político actúa en base a la razón. Y la razón está en función de una necesidad. Entonces yo me pregunto, ¿había necesidad de una reforma constitucional? Una necesidad. O sea, había necesidad en estos momentos, yo decir, no van a ser 190 diputados, sino que van a ser, ¿cuántos que van a ser ahora? 170. O sea, ¿de dónde? Ese cálculo, ¿dónde sale? ¿Por qué 170? ¿Por qué no 180? ¿O por qué no 160? O sea, ¿de dónde sale eso? Yo diría, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque la Constitución plantea que la democracia descansa en la representatividad. ¿Y quiénes representan entonces al pueblo dominicano? Sus funcionarios electos a través del sufragio universal. La población dominicana va creciendo, ¿verdad? En los años 80 teníamos 7 millones de dominicanos, vamos para 12 millones. ¿Cuántos dominicanos seremos en el 2050? Llegando a los 20 millones. Entonces, yo bajé el número de diputados. Por tanto, el nivel de representatividad al futuro está por debajo de lo que debe ser. Porque en todas partes del mundo democrático, los diputados se escogen en función de la población a la cual van a representar. Entonces, ¿por qué bajarlo? O sea, ¿de dónde sale la lógica y la racionalidad de disminuir el número de diputados? ¿Por qué? Yo no la veo. Porque si hoy te parece que es mucho, mañana se va a necesitar. Por tanto, congélala, déjala como está. Que no suban más, pero no rebajen lo que haya. Por tanto, no es que me afecte a mí en lo personal. Yo soy un actor político y como actor político pienso en función de lo que necesita el pueblo dominicano, en esa racionalidad, y no le veo sentido a eso. Ahora, yo lo que veo de parte de quien lo ha propuesto es que eso le parece simpático, porque él sabe que en los sondeos de opinión, por muchas inconductas de miembros de la Cámara de Diputados, el pueblo siente como que eso no les representa. Bueno, yo lo que creo es que hay que cambiar la conducta de los diputados y poder escoger mejores candidatos a diputados, pero no reducirlo, no le veo el sentido. A mí, ¿por qué no? Al pueblo. A mí no me afecta, yo no soy diputado ni aspiro a ser diputado. Afecta al pueblo. No, tampoco, porque se asumió que son 2 periodos y nunca más. Por tanto, a mí no me afecta. Nada de lo que se ha aprobado ahí en términos personales a mí me afecta. Yo lo que entiendo es que se ha relajado lo que debe ser la estabilidad constitucional de un país. O sea, usted tiene una constitución, hay que respetar la constitución, la estabilidad constitucional. Estados Unidos tiene más de 200 años con su constitución, nunca la ha reformado. Se añaden enmiendas, pero nunca la ha reformado. España, en la época post-franquista, hizo una constitución en el 1978. España no ha reformado su constitución en más de 4 décadas, ahí está. Hicimos una reforma modélica, que dicen juristas de gran prestigio internacional, que es una de las mejores constituciones de Iberoamérica. ¿Para qué había la nuestra? La del 2010, claro. Con un elenco de juristas nacionales, juristas internacionales que participaron en la parte técnica y la consulta al pueblo. ¿Por qué había que tocar eso? Reducir diputados, cambiarle el nombre al procurador. ¿Qué es eso? Por favor. Decir que usted hizo una reforma, bueno, es un tema ya de vanidad personal, pero no responde a una necesidad del pueblo dominicano. Sí, claro. Es una vanidad personal, a una necedad, no una necesidad, sino a una necedad. Y fíjese esto, hoy se está conociendo en segunda lectura. ¿Y quién le está prestando atención a eso? Usted significa
una reforma constitucional a la ley sustantiva, a la ley de leyes, y que nadie le esté prestando atención porque no importa. Eso es grande. O sea, si yo me pongo a reflexionar sobre esto, que hoy día a nadie le importa qué pase ahí. Porque nada, porque procedieron a hacer algo que no estaba en la agenda del pueblo, ni va a servir para nada. Que el presidente ahora reafirma que no se va a realizar, no tiene que decir nada, la Constitución se lo prohíbe, no tiene que decir nada. Y eso es parte que como sociedad tenemos que superar. Si la Constitución dice está prohibido más de 2 periodos, usted no tiene que decir que no va. Está claro que usted no va, no puede, porque si intenta hacerlo para la calle, claro, como ya se hizo una vez, y dispuesto a hacerlo sea quien sea. Ahora no va a ser contra mí porque yo nunca lo intentaría. Bueno, entonces yo digo, esa constitución, esa reforma constitucional hoy día pasa sin pena ni gloria, que no debió haber sido, no debió haber sido. Tiene que ser una cosa de mayor seriedad, que consiste en el interés nacional, que se consulta a todo el mundo. Ahora quieren salir de eso rápido, vamos a salir de eso ya, esta tarde salgamos de eso, vamos a salir lo más rápido de ese muerto. Entonces, para traer ahora la reforma fiscal, que sí preocupa al pueblo dominicano, a todos los sectores. Yo digo que ha tenido la virtud de unificar a todos los sectores de la República Dominicana en contra. ¿Usted se eligió como un líder? Jenny. Bueno, está bien, vamos a dejarle. No, follow up, sigue. Por favor, yo vengo de Mánica, muy lejos. Profesor, yo vengo de Mánica, hacer esto, ejercicio periodístico. Adelante. Presidente, usted se erigió como un líder. Decían, oye, cuando el presidente deje el poder, va a ser un secretario general de la OEA. Me acuerdo que estaba detrás de Kofi Annan, decía, va a estar en la ONU. Y no es un secreto para nadie que hemos visto a algunos dirigentes políticos haciendo un gran intento, erigiendo una figura de proyección internacional. Yo, sin ánimo de ponerlo a responder a gente de manera particular, ¿usted cree que hay dirigentes políticos dominicanos que intentan colocarse a su altura y desplazarlo a usted de esa trayectoria internacional que viene haciendo? El hombre que lee muchos libros, que hace podcast, que se reúne con empresarios y políticos a nivel del globo terráqueo. O sea, ¿usted piensa que hay gente en el país? Yo no sé, eso en mi pueblo le dicen envidia, pero ¿usted piensa que hay gente que intenta desplazarlo a usted de su línea política? Yo me sentiría feliz si todos los dominicanos hicieran lo mismo. Claro, pues significaría que este país se desarrolla a una mayor velocidad, a un mayor ritmo. Yo nunca he tenido aspiraciones de nada en la vida. Yo nunca aspiré a ser presidente, ni nunca aspiré a ser diputado, ni senador, ni nada. Yo venía de otro mundo. Yo me crié en Estados Unidos, llego a Villajuana, descubro temprano en la vida la diferencia entre desarrollo y subdesarrollo. Veo que hay represión, que estoy presente cuando se intenta quemar el Club Mauricio Báez, entonces no soy indiferente. Hay una sensibilidad que me obliga a participar, pero no pensando que voy a hacer nada. Descubro una figura que siempre estuvo presente en mi hogar, la figura de Juan Bosch. Mi abuela, en época de Trujillo, visitó los Estados Unidos y allá descubrió que Trujillo era una dictadura. América Romero de Reina. Entonces ella descubre, estando en Estados Unidos en los años 50, que aquí había una dictadura. Y eso lo transmitió a la familia. Mi madre, doña Yolanda, también se va a Estados Unidos cuando yo tengo tan solo 1 año de edad. Y allá se inscribe en el PRD. Y su orgullo era mostrarme su tarjeta de identidad como que se inscribió en el PRD en el año 55. Ese era su orgullo. Cuando yo llego a Nueva York, todos los domingos, yo veo que ella convoca a sus amigos y amigas en el pequeño apartamento donde vivimos para hablar de política dominicana. Yo tengo 8, 9, 10 años y eso es lo que yo escucho en mi casa, en Estados Unidos. Mi madre tenía simpatía por la Revolución Cubana, leía la revista Bohemia, la encontraba ahí, que era la revista cubana. Empezaba a ver la revista Hora, que llegaba de aquí, y escuchaba siempre hablar de Juan Bosch. Cuando llega la Revolución de Abril,
Recuerdo que se exhibe un documental en uno de los teatros de Manhattan. Yo voy, lo que tengo son como 11 o 12 años, y lo que recuerdo es que el público que fue a verlo destruyó los asientos del teatro, porque era un documental contrario a la revolución. Era un documental muy partidario de los grupos adversos. Bueno, entonces uno va creciendo en eso. O sea, siempre lo tuve en la casa, desde que se hablaba de Juan Bosch, del PRD, de la lucha revolucionaria. Pues eso me llegó desde niño. Cuando llego acá, siempre he dicho que Villa Juana fue una universidad popular. Me encuentro con amigos mayores de edad que yo, entre ellos Jimmy Sierra, que siempre lo coloco como uno de mis mentores, ¿verdad? Pero ahí estaba César Pina Toribio, ahí estaba César Pérez, los hermanos Pérez. Bueno, y cada noche se convierte en un diálogo popular para hablar de cosas diversas. Yo todavía era inocente en el tema político, porque recuerdo que, no sé si yo he hecho este cuento muchas veces, pero ya que usted está aquí me lo dice para yo trazar la dinámica. Una noche hay una discusión, yo no sabía que los que hablaban eran representantes de partidos. Una noche hablaban los del MPD, después venían los del PSD, venían los PRDistas, no sabía, eran muchachos que yo veía que hablaban ahí. Bueno, pues uno dice una noche, ese no es el chino que está por ahí, mira, ese es de Villa Juana, ese es de Villa Juana de cuando yo llegué, eso fue así, sí. Vivía Jimmy Sierra por ahí, estaba César Pérez, estaba Luis Rufín, todos eran estudiantes universitarios. Yo estaba 23 con Villa Espesa, ahí era que nos reuníamos. Entonces llega uno un día y dice, bueno, porque para combatir el régimen balaguerista y el imperialismo hay que saber dar un paso adelante y 2 pasos atrás. Y digo, wow, ese tipo sí es brillante. Ese tipo sí sabe, oye, un paso adelante y 2 pasos atrás. Me quedo con esa, me impresionó. Como 2 semanas después, va otro y está hablando en la misma tonalidad. Y dice, y como ha dicho el camarada Lenin, siempre hay que dar un paso adelante y 2 pasos atrás. Y digo, wow, pero yo tengo que conocer a ese tipo, el que lo dijo primero. Y salgo a decir que me presenten a Lenin. Yo quiero conocer a Lenin, porque todo el mundo está citando que lo dijo. Bueno, entonces me convierto en objeto de burla en el barrio. Leonel quiere conocer a Lenin, ¿verdad? Y bueno, y que le busquen una maquinilla, porque él quiere ser parte del proceso, lo que se está dando. Empieza entonces en Villa Juana un proceso de educación política. Te empiezan a pasar libros. Recuerdo que el primero que leí fue un libro llamado Introducción a la Filosofía, de Georges Politzer. Era un filósofo francés que después de la Segunda Guerra Mundial tenía encuentros con obreros en Francia. Y sus cátedras, sus lecciones se convirtieron en Introducción a la Filosofía. Yo me leo eso. Introducción a la Filosofía, que en el fondo es filosofía materialista, pero en un lenguaje muy simple, la dialéctica, las leyes de la dialéctica. Cuando yo salgo y me leo eso, yo creo que yo soy el hombre que más sabe del mundo. Que yo puedo ya hablar de temas filosóficos y salgo a buscar discusiones con el tema. Bueno, pero Villa Juana fue más que eso. Se leía literatura política, pero Ernest Hemingway, William Faulkner, todo se leyó en Villa Juana, no en la universidad. Literatura rusa, los cuentos de Anton Chekhov, León Tolstoy, Fedor Dostoyevsky, se leía en Villa Juana. Por eso yo digo que Villa Juana fue el Harvard, ¿verdad? Que estuvimos todos ahí. Eso fue Villa Juana. Los profesores nuestros en el Colegio Cristóbal Colón eran estudiantes de la UAS. La UAS tenía un prestigio inmenso. Yo voy a pasar la guagua de la UAS por la Máximo Gómez. Yo voy a la Francisco Villa Espesa por la Chocolatera Embajador. Pasaba la guagua. El día que yo me monte en esa guagua, el día que yo me monte en esa guagua de la UAS va a ser motivo de mucho orgullo. Y el día que me monté no quería apiarme. Es decir, porque en realidad había como un deseo de aprender y de saber estar en eso. En esa época, Juan Bosch regresa al país. Escribe Dictadura con Respaldo Popular, lo había hecho en España, el pentagonismo, toda su producción política e intelectual. Santiago de esa época, ¿verdad? Entonces fue una generación que se formó al calor de esas ideas. Dictadura con Respaldo Popular, que por cierto, ahora en esta semana en Santiago me piden que dé una charla sobre esos 2 libros. Y accedí, digo, porque me pareció curioso que me piden que hable de Dictadura con Respaldo Popular y de la tesis del pentagonismo. Pero eso influyó en jóvenes que tenían 15, 16 y 17 años de edad. Les llegó eso. Teníamos mucho respeto y admiración por Peña Gómez.
y por Juan Bosch, por todos. Cuando empecé entonces ya entramos en el PRD, en el año 70. Y ahí estábamos en la zona B de Villa Consuelo, en Villa Consuelo. La zona B se convierte en el Comité Intermedio Juan Núñez Mieses cuando pasamos al PLD. Había una confusión, queríamos a Peña Gómez, lo admiramos, pero Juan Bosch es el profesor, Juan Bosch es el maestro. Nos fuimos con Juan Bosch. Y estando en el PLD, yo nunca aspiré a nada. O sea, empecé, que nadie lo sabe, como activista en la línea noroeste, con el compañero Joaquín Jerónimo, que tenía un carrito. Nos íbamos todos los sábados a las 5 de la mañana a recorrer Villa Vázquez, Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez. Todos los sábados nos pasábamos sábado y domingo reclutando gente para el PLD. Esa fue la historia nuestra. Salgo electo como primer candidato al Distrito Nacional, diputado al Distrito Nacional en el 86. Número 1, me la quitaron y yo, qué bueno que me la quitaron, porque yo quería libertad personal, participar pero con libertad personal. En el 90 por igual, me la quitaron y nada, no tenía ningún problema con eso. A mí siempre me han quitado todo y yo no protesto, porque para mí el tema no está en el cargo, el tema está en poder contribuir a la transformación de la República Dominicana. Yo fui presidente y nunca me lo procuré. Incluso cuando me propusieron como vicepresidente en el año 93, yo decía que yo no era la persona para eso. Otro compañero del partido, ustedes lo saben, lo dije, ahora me tiraron un gancho, vamos a una gran manifestación y entonces me proponen con una ovación de pie, no puedo decir que no puedo desairar a la gente que me ha propuesto. Lo asumí. Ahora, lo asumí con responsabilidad. Y cada cosa que hago, lo hago con responsabilidad. Pero no porque yo nunca lo he aspirado. Estar en Naciones Unidas, nunca. Yo nunca aspiré a eso, ni en la OEA. Me lo ofrecieron la OEA. José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, me llama por teléfono y me dice que él va a renunciar para apoyar una candidatura mía a la OEA. Yo, no renuncie, yo no aspiro a ser secretario de la OEA. Ahora, yo puedo colaborar con la OEA. Me mandan como observador electoral en México, ahí estoy. Fui observador electoral en Ecuador, ahí estoy. Estuve en Bolivia, ahí estoy. Con las Naciones Unidas, bueno, soy el presidente de la Asociación Dominicana de Naciones Unidas. Fui presidente de la Federación Mundial de Asociaciones de Naciones Unidas. Fui presidente de la Fundación Unión Europea América Latina Caribe, pero a ese nivel, no más de ahí. No aspiro a eso. ¿Por qué? Porque ya yo no sabría vivir fuera de la República Dominicana. Yo no paso 10 días fuera de aquí, tengo que estar aquí. Entonces, si me voy a la OEA, tengo que vivir fuera, y eso ya no es posible, ¿verdad? Excúseme que haya sido tan largo, pero como usted me pregunta eso, es de alguna forma hacerles ver que yo nunca he luchado por cargos, nunca. Fui escogido secretario general de la Asociación de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y de Derecho. ¿Pero por qué? Porque defendía a Juan Bosch. En los debates con los grupos de izquierda defendía al profesor Bosch. Entonces en el PRD, en el FUS en esa época no había nadie, me pusieron a mí. Bueno, pues yo salí, pero no fue que yo me lo busqué. Yo defendía valores, defendía principios, defendía una causa, no ser indiferente. Eso me llevó a los cargos, pero perfectamente habría podido vivir sin cargos. Mi lucha no es por cargos, mi lucha es por el bienestar del pueblo dominicano.